La ganadora de Drag Race España se llevará un año de productos gratis de Crash Cosmetics, una corona y un cetro, y 50.000 euros. Hoy contamos con nuestro jurado compuesto por Ana Loki, Javier Calvo y Javier Ambrosi. Y con la jueza invitada especial, Amaya. Y es que me vuelvo loca. Me la saco del culo y me la meto en la boca. Soy Alexandra del Raval y soy la vedette de barrio de la temporada. ¡Soy la primera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué fantasía es esta! Tengo 27 años y vengo del fabuloso, del maravilloso, del increíble, del jugoso barrio del Raval. Anda, toma por culo. Mi drag es una mezcla de una diva vedette cabaretera con un poquito de choni de barrio, cariño, y un poquito de chunguerío. Así que cuidado porque así y te meto. Bueno, pues nada, vamos a ver quién es la siguiente que entra. Con tetas y sin toto, llega la tata, Margarita Califata. Yo soy Margarita Califata y soy la tentación rubia. Soy como el salmorejo cordobés, niño. Fuerte como el vinagre y con 2 par de huevos duros. Qué gracioso que te has inspirado en un huevo frito. No, cariño. Ah. Me llamo Margarita, pues voy de Margarita. Si me llamara Rosa, pues iría aquí con una rosa bien grande. Sí, soy la quinta de Sexo en Nueva York. ¿Cómo te atreves a decirme que soy un huevo fruto? ¿Dónde vas, hija mía? Que un poco me las tienes que traer carrito. He ganado, cariño, lo siento. No te soporto. ¿Por qué más grandes que las mías? Yo que quería ser la tituda. Porque soy más grande que tú en general. No, qué broma. Yo traigo 2 melones de Huelva, cariño. Y a ella le gustaría haberse puesto eso, ¿eh? Yo soy lo que pides y ella es lo que te lleva. Ay, Nina, qué fuerte, tata, que ya estamos aquí. Qué bonito, ¿eh? Me gusta darlo todo en mi show. Margarita se va feliz a su casa si ve que la gente se ríe. Los huevos. Hasta los huevos. Maricones, Franco ha muerto. Bienvenidos al régimen de la caudilla. ¡Vamos! Soy la caudilla, tengo 27 años y he venido a dar un golpe de estado. Me voy al paredón con mis compañeras. España, que tiene Juan y medio! ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué es esto del régimen de la caudilla, cariño? ¿Qué quieres, venir aquí a imponer tus cosas? Pues te has topado con Alexandra del Raval, mi amor. Aquí a poner orden, ¿no, hija? Hombre, es que a mí me dijeron que venían aquí todas las locas y dije, saca por rollo. La caudilla es un poco un apodo que me pusieron mis amigos. Porque quizás sea un poquito mandona, un poquito gritona. Si me tengo que cagar en tus muertos, pues te diré... amore, no te soporto, bonito. La casa te la voy a tener que enseñar. Hija mía, estás genial ahí, estás reprimida ahí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que al final, quieras que no, todas mis amigas han estado aquí y me han contado todo. Yo soy muy amiga de todas, así amigas famosas. Pues mi mejor amiga de hace ya muchos años es Paquita. Ornella es mi compañera de fatigas y amiga, obviamente. Le Coco y luego ya mi familia andaluza. Que aunque yo no sea andaluza, pues casi, ¿no? Ni que sea. Madre. ¡Hola, pies! No era inclusiu, era valencià, per si dubtàveu. Hola, ties, com esteu? Soc Ferran, tinc 27 anys i vinc de la millor ciutat del planeta, Valencia. Que en castellano significa, soy Ferran, tengo 22 años y vengo de Valencia, que es una ciudad mejor que la tuya. ¡Qué fuerte
Yo en realidad soy arqueóloga y una de las cosas que mejor se me da y es mi talento oculto es la intrusión laboral. Entonces, chica, pues yo todo lo que me han dado, yo he ido tirando y pues mira, ahora hasta Drag Race España. ¿Qué tal, amigueta? Qué fuerte la Ferran, perra. y un placer. Un placer, mi amor. Ha llegado el circo a la ciudad, cariño. Siéntate, toma asiento, mi amor. Cari, ¿te enseñamos la casa o me enseñaré la casa? Venga. Ferran viene de muchos sitios. A mí siempre me ha gustado muchísimo la comedia, pero al final he acabado en una familia drag maravillosa que tiene como base el burlesque. Y aparte también viene de mis estudios en historia. Y yo lo he intentado como mezclar todo y crear un personaje pues como muy histriónico, con una cara muy grande, con una comedia muy, muy chula, pero que me quedo un coño yo en un escenario, me quedo tranquila y tú te quedas más tranquila. ¡Wow! Oh, wow. Ya he llegado. Y vengo desde el futuro. Y vosotras no estáis en él. Soy Crystal Forever, tengo 25 años al revés y vengo de Venezuela. Hola, Cari. Un placer. La RuPaul española, cariño. Hola. Pasa, pasa. O sea, me siento muy afortunada de que haya venido a visitarnos la mismísima RuPaul al taller. Con sus 2 pistolitas que solo funcionaba una. Oye, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Madre mía, qué lugar. ¡Qué escándalo, Cari! Que me salía la burbuja ya. Freshness. El drag de Crystal Forever es un drag totalmente camaleónico. Se dedica a hacer caracterizaciones de divas famosas y es muy enérgica. ¿Te enseñamos la casa? A ver, Ella es la guía ¿qué oficial. hay? Muéstrame a ver ¿Qué qué hay. ves? Con todas, yo me pensaba que era especial. Oye. Esta es la zona de descanso. Aquí te puedes echar la siesta que quieras. Qué pesada es enseñándoles el taller a todas. En vez de ser travesti, haberte hecho guía turística. ¿Te puedes quedar quieta que me está poniendo? ¡No puedo! Que si siéntate al rincón de pensar un rato tú solita. Ah, ya viene alguien. ¿Esto qué es? ¿Un club de striptease? Soy Nori, tengo 28 años, soy la más gimbro, la más guapa, la más rubia y la más motomami de la temporada. Hola. Quina ¿Qué tal, amor? Margarita. Nori. Mi estilo drag se basa en looks, ir desnuda, ir más desnuda y ir más desnuda. Bueno, ¿y qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, ¿no? ¿Contenta, descontenta, nerviosa? Contenta, ya nos tocaba, ¿no? Otra que conozco yo también la conozco, muy linda, que se baja un tonito con el bronceador, pero muy linda ella. Ella es de Madrid, ¿no? De Extremadura. ¿Cuántos años tiene, Cari? De Badajoz. Eso lo sabía yo. Oye, Mamá. Cuando una suprema nueva nace, la otra comienza a marchitarse. Y le ha roto la cara a la farala. Soy Eva Harrington y soy la diva humilde de la temporada, aunque mi ceja diga lo contrario. Como que dibujas así para arriba, ¿sabes? Parece lo que no es. ¡Pelo de la negra! ¡Caterva de maricones! ¿Qué tal, amor? ¿A quién estás llamando maricón? Soy un tío, ¿eh? Ha entrado Eva y ha roto una foto de Carmen Farala. Ya ha habido más ganadoras. Entiendo que no quieras sacar una foto de Pitita en cámara porque no queda bien. Pero Carmen ya hace años, hija mía. ¿Tú eres de donde la dita? Sí. Y otra vez Tenerife. Y otra vez, menos mal. Yo voy a hacer la Canaria, pero con talento, ¿vale? Las demás eran buenas en algunas cositas, pero yo creo que soy casi buena en todo. Menos mal que dije que era la diva humilde. ¿Sabes? Un poquito de humildad. Lady Gaga. Sí, se la cayó para adelante. ¿Sagitaria? ¡Oye! Temporada 5. Perdón. Acto 5. El cisne negro entra en escena. Daphne Mugler. Me llamo Daphne Mugler y soy la guapa de la temporada. Ahora no, ahora soy un tío, pero ya veréis.
¡Qué escándalo! ¡Se te cae la cara! Cariño. ¡Aniquiladas! Hoy no nos podemos saludar tú y yo, ¿eh? No. Mis puntos fuertes en el drag son todos. Porque una es completa. Pueden pensar que soy la baby drag porque llevo 2 años en drag, pero no lo soy. Porque una ya está curtida y soy la primera bailarina de ballet de Drag Race España. Mi nombre es Daphne Mugler, que no lo he dicho, ¿vale? Yo como si... ¿Cuántos años tienes, amor? 20 añitos. Los cojones 33. 20 no. Tengo 20, Mari. Oye, ¿dónde me he metido Tengo yo? 20 justos. 2-0. Fuera de aquí ahora mismo. Acaba de entrar Dafne y a esta hija de puta le tengo miedo. Porque es muy joven, yo no la conocía en persona, pero sé lo que hace. La tía es bailarina y la tía, si te ponen contra ella, es imposible ganar. ¡Ay! No te creo. Cuidadito con ella. ¡Guau! ¡Qué bestia testosterona! Y evidentemente, no soy yo. Yo tampoco, ¿eh? Bueno, un poco sí. Soy Nix, tengo 28 años, vengo de Alicante, Valencia, Copenhague, Oslo, más internacional que la Batguial. Y esa es una mujer, ¿has visto? ¡Oh! Y esto muchos tíos. ¡Cuánta barba! ¿Qué tal, amor? Pues Nix lo que hace es servir un coño trans así. Eso es lo que hace Nix. Todos los días, a todas horas. Mi amor, ¿cómo estás? ¡Mua! ¡Mua! Me encanta la moda y lo que se me da bien pues es lucir mejor que la que tenga al lado. Siempre. Eso también me pasa siempre. Me voy a poner por aquí, que es mi lado bueno. Claro. A Lux se le ve toda la parte de atrás del pelo. ¿No era Lux? ¿Nix? ¿Cómo es? ¿Crash? No sé. Nix. Era, ¿no? Pues esa. Pero ¿cuántas valencianas somos? ¿Tú también? Yo también. Claro. Pues espérate que se Este año es la temporada de las valencianas, ¿eh? Claro, pero tú no vives en Valencia, explícaselo. No, yo vivo en Copenhague. Joder, la niña, tía. Yo soy la internacional, mi amor. Claro, Copenhague, ¿eh? Esa chiquita, no sé quién coño eres, amor, ¿eh? Un poquito de... Pues... No. Es Jota. Toma. Llegó la Greco muerta de hambre. Como una woman. Satin besos y que nos lo cuenten. Yo soy Satin Greco y yo no soy drag queen, cariño. Yo soy una pedazo de travesti. Tanta drag. Soy en América, maricón. Pero aquí en España somos travestis, cariño. O transformistas. Torremolinos y ¡Ella House, sí! cariño. ¡Ella fue! ¡Tía! ¡Ella es madre! ¡Wow! Estamos jodidas, chicas. Hola, pega por aquí. Hola, chochito. Cariño, esto sí es para esconderse debajo de las mesas. ¿Por qué la habéis metido aquí? Es un icono del drag. Ella es madre de dragones, es la Daenerys Targaryen, pero del drag. Te tendremos que hacer ruta, ¿no? ¿Cómo, güey? ¿Ruta qué, eh? De bacalao. Cruising, Cari. Lo de toda la vida. A mí no hablarme en inglés, ¿eh? Mira lo que tienes por aquí. El drag para mí lo es todo. Evidentemente es mi forma de trabajo, mi forma de expresarme. Aparte es con lo que como y con lo que pago la luz, el agua y todo. O sea, es todo. Yo llevo 21 años imitando Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Lola Flores, Sara Montiel. Mezclada todas las folclóricas ahí bien, pa. Y ahí, el maricón, cariño. Como una woman. Tía, ya estamos dentro, ya no hay marcha atrás. Ahora todo fuera. Oye, qué mona. ¡Me he quedado en blanco! Yo soy de Nemela Murnau, la payasita de porcelana de Drag Race España, temporada 5. ¡Encantadísimo! ¿Qué tal? ¡Fatal, gracias! Yo me defino como una drag rara, alternativa. Para mí el drag es una performance. Yo no actúo un personaje, yo soy de Nebula. Ya tenemos el circo completo. Mira, la payasa, la mujer forzuda. ¿Cómo? Forzuda yo. Maravilla ella, ¿eh? Yo me creía que la mona era yo y que yo iba rompedora. De Nébola, ¿has empedrado todo eso tú sola? Te aseguro que no. Todas sabemos
que el drag no tiene normas, pero para mí, la norma del drag, de mi drag, es que tienes que llamar la atención. El drag tiene que ser llamativo, colorido, estridente, brillante. Tú no puedes estar en drag y que la gente no se dé cuenta. Si no viniese a liarla, me llamaría la silenciosa. No la escándalo. Soy la escándalo, tengo 26 años y soy un puto escándalo. Es la tuitera de escándalo. ¡Una muñeca! Entre lo más ruinero de Twitter. Porque ella es muy conocida, nena, porque tiene una lengua que es una bata de cola. Ella todo lo que se le pasa por la cabeza lo escribe y lo sube a Twitter. Ella está matada con media España. A ver, yo pensaba que tú eras RuPaul. Ojalá. Mi drag yo creo que se basa en tomarse las cosas muy poco en serio. Yo me definiría un poco como el bufón del grupo. Siempre intento que todo el mundo esté riéndose hasta que acabo cansado de mi propia voz. Ya creo que ya estamos las 12. ¿En serio? ¡Comiencen los juegos! Veo muchísima variedad. Creo que me van a dar guerra. Voy a tener que apartarlos así con los codos. ¡Agárrate las bravas, marichacho! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! Llevo toda mi vida esperando esta alarma. Y ya la estoy escuchando, la estoy oyendo. Está aquí, ya viene, ya se acerca. ¡Que viene la Supreme! Temporada 5, temporada 5, temporada 5. Y el corazón te da un brinco. Ay, chica, el 5 rima con lo que cada una quiera. Y mi guionista, por contrato, no hace chistes guarros. ¿No lo sentís palpitar? ¿Cómo tenéis el pulso? Yo os prometo que tengo el corazón contento de ver tanto talento. ¡Ole! Venga, llamadme muy fuerte, que nos conocemos ya mismo. ¡Supreme! ¡Supreme! ¡Qué fuerte! Es de verdad, güey. ¡Wow! Ver a Supreme bajar esas escaleras. Ahí es cuando te das cuenta de que esto empieza, chicas. Bienvenidas oficialmente a la 5ª temporada de Drag Race España. La ganadora se llevará por primera vez en esta temporada tejidos de recobo durante un año. Un año de productos gratis de Crash Cosmetics, una corona, un cetro, dámelo, y 30.000... ¿Perdón? No. Disculpad, disculpad. Nada de 30.000 euros. 50.000 euros. ¡Así sí! ¡Qué fuerte! 50.000 pavazos, guapa. Pero qué locas estáis, qué alegría. Nos habéis subido 20.000 euritos. Es que es para comeros la cara. ¿Os apetece daros un bañito en bolas? ¿Sí? Obvio que nos apetece siempre darnos un bañito en bolas. Pues vamos, que no tenemos tiempo que perder. ¡Oh, Pitru! Chicas, ¿vamos? No he salido de Torremolinos y ya estoy otra vez viendo en la piscina a los maricones bañándose. ¡Ay, qué pereza! Como os decía, chicas, el corazón nos da un brinco. Y un brinco es lo que vais a tener que dar vosotras en esta piscina apta para travestis para conseguir un corazón. Sabéis que aunque nos guste tener el taller lleno, vais a tener que ir desfilando en más de un sentido, ¿verdad? Pues eso, que como se nos parte el corazón al veros marchar... Oye, he tenido que partirlos para que haya para todas. Y más os vale encontrar la mitad, porque ya os adelanto que esto va a ser importante para toda la temporada. Y creedme, ninguna de vosotras querrá competir sin corazón. ¿Verdad? No. Nos habla que si del corazón, no corazón. Explícate, chocho. Explícate, pollita mía. En 3, 2, 1... ¡Al agua, reina!
Yo he saltado como una psicópata. Y he salido la primera con el corazón. Ya tenemos una reina con medio corazón. Mari, yo estoy descolocada, en la peluca soltando pelo por todos lados, sacando las pelotas para allá. O sea, yo voy loca, voy loca. Pues vamos a... Mira, lo he cogido yo. Otro medio corazón. Nori ha perdido el corsé, pero bueno, Nori no le importa ir desnuda. No. ¡Ay, aquí tenemos otra! Yo me lo estoy pasando divinamente, cariño. A mí me da igual encontrar el corazón. Yo lo que quiero es meterle pelotazos a todas estas. ¡Ay, pobre la que no la encuentre! Eva tiene también. Ya conseguí. Cristal también tiene. Sal, si puede. No encuentro nada. ¡Lo tengo! Me estoy poniendo muy nerviosa, por favor, ¿eh? Ahí me ayude. Me creo. La caudilla encontró su mitad. Sal por ahí, cariño. ¡La que tengo! ¡Hay otro! Sí. Arturo y Víctor, por favor, entrad ahora cuando podáis ayudar a estas dos mujeres. He quedado la penúltima con Alexandra. Estamos las dos luchando por encontrar un corazón, porque seguro que no hay para todas. Ayuda al bufón, hija de... ¡Ay, otra! Ferran tiene la mitad. Aleti, es que ya el ting. Pero ahora, ¿qué cojones hago yo con esto? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! Con la producción que llevo y las tetazas, pues obviamente me ha costado un poco más. Yo no soy la caudilla, ni soy la otra que viene con un harapo mal cosido, cariño. Prestad mucha atención, porque esta temporada tener un gran corazón os puede salvar de la eliminación. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que por supuesto esto es de la Race España, aquí no te van a dar nada gratis. Cada reina eliminada dejará su medio corazón al salir y se lo dejará solo a una compañera. Oh, wow. Solo una compañera puede ser la heredera. La reina que consiga un corazón entero tendrá que utilizarlo ese mismo día para salvar a una compañera o a ella misma de las 3 del bottom. La reina que haga uso del poder que le da el corazón se quedará a 0. Por lo que si resulta ser eliminada sin haber recibido otra mitad, no tendrá nada que dejar en herencia. ¿Os ha quedado claro? Sí. El corazón es una ayuda muy grande, porque puede salvarte de una eliminación. Y esto ya ha pasado de ser un concurso de travestis a ser un concurso de estrategias. Porque claro, si te llevas mal con alguien no te van a dar su corazón. Para poder activar todo esto, claro, ¿qué es lo que necesito? Pues una primera eliminada. ¿Tenéis claro quién podría ser? ¿Eh? Puede ser. No me lo digáis, que eso ya lo veremos nosotros cuando nos mostréis vuestros talentos. Porque en el maxi reto de esta semana queremos ver lo que se os da mejor y por eso lo hemos llamado Bienvenidos al Talent Show. ¡Qué fantasía! Pues muy bien, cariño, en español de toda la vida. Tanto extravaganza. Bienvenidos al talento de España. ¡Viva España y olé! ¿Y sabéis quién canta aquello de Bienvenidos al Show? Sí. Nuestra primera jueza invitada, que es toda una experta en talents y en shows. ¡Amaya! Hola, ¿qué tal? Soy Amaya y tenía muchísimas ganas de venir a vuestro show, porque aquí ninguna se queda sin cruzar la pasarela. Uf, soy súper fan de Amaya. No me gustaría cagarla enfrente de Amaya, la verdad. Pero bueno. Recordad, chicas, mucha suerte y no la caguéis. Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Por fin, joder! ¡No puedo, maleta! ¡Cuidado! Vamos a quitarnos todo el circo ya, que esto ya sí que ha empezado, y vamos a vernos de humanos. El rincón de las woman. ¡Cómoda! ¡Cuidado que nos quemamos! ¡Venga! ¡Sacad a los hombres que lleváis dentro! ¡Como una woman! Oh, toma por culo la peluca. Por fin nos podemos quitar todo esto. ¡Ah! Aquí no cabemos, ¿eh? Odio el drag, se lo juro. Lo odio. Veo a gente quitarse el maquillaje, quitarse las pelucas, las tetas y cosas y veo cositas que me gustan. ¡Pelo natural! ¡El primer reveal de la temporada! ¡Ole! Amor, qué culo. ¿Ese pelo es suyo? Robocó fuera. ¡Ah! ¡Nena! ¡Pero bueno! Bueno, así sin montar, la verdad que hay gente guapa y gente. ¡Que lo llevo barato! ¡Ole, nena! ¡Vamos que lo llevo barato, niña! ¡Euro, euro!
¿Qué grita esa? ¿Dónde están los billetes? ¡Quiero un grito! ¡Quiero un grito! ¡Con las tetas! ¡Y que florezcan! Por detrás tengo a Satín Greco dando gritos con Margarita Califata, que además parece un poco Pepe Villuela, hasta en drag. Es fuerte ella. Escucharme, nena, ¿vais entero de esto qué? A mí que alguien me lo explique. Yo no me entero de nada. Los corazones se los tenéis que dar a la madre Greco. Y punch. Vamos a ver, como ninguna está enterada, esa es mi cámara. Shh. Yo tengo uno. Y si se va otra, me lo puede dar a mí si soy su mejor amiga o si me quiere hacer una putada. Y entonces cuando yo tenga las dos partes, tengo la opción de salvar a una de mis compañeras de el lip sync final. Así que esto puede ser una manzana envenenada. Ojo, cuidado. ¡Loco mía! Estáis para que os cierren todas, ¿eh? Todas. Qué ordenadas sois todas, ¿no? Qué limpita. Aquella cuando quiera que se quite algo. Literal. Media hora. Le va a salir una hernia en la espalda. Una hernia fiscal de esas. Aquí veo mucho talento, veo mucho arte, muchas personalidades dispares y esta competencia va a ser muy difícil ganarla. Que entren mis gays. 1, 2, 3, 4. ¿Y la GNB? Las no binarias. Digo. ¿Y nosotras qué somos? Pini pum. Pini pum. Toma, gatito. ¡Primer día! Yo no tengo ni idea de qué hace aquí el tigre de J cara J. Oye, pero ¿y el talent? ¿Qué? el talent. ¿Qué lleváis preparado? A ver. Yo lo único que os voy a desvelar es que espero que os lo curréis mucho, porque mi talent viene fuerte, cariño. Muy seguras están algunas para la falta de talento que veo en esta mesa. A ver, yo creo que estamos todas un poco cagadas, porque el talent show es una de las pruebas más fuertes de Drag Race, nos la colocan el primer día y además creo que habla de lo que tú haces bien y de lo que mejor se te da. Y me da curiosidad lo que va a hacer Nori, porque nunca... Yo voy a hacer lo que mejor sé hacer, que es hacerme un look con cualquier cosa. ¡Ole! En un minutito. En un minuto. ¿Máquina de coser o pistola de silicona? Pistola de silicona ni muerta. A ver, aquí todas hemos hecho traje con silicona, así que no pintamos ni... Habla por ti, bonita. Hay cosas... ¿Nunca has hecho nada con silicón? Yo lo único que quiero de silicona son estas. Nunca se te ha roto un traje con silicón y nunca has gustado la pistola. Las únicas siliconas son estas. Qué vulgar eres, nena. Y a ver, dejaros de hablar mariconadas y vamos a pintarnos ya. Venga, va. ¡Vamos, chicas! Pesadas todas. Se viene un talent bastante fuerte. Aunque también es cierto que veo a gente que está un poquito tensa, un poquito nerviosa, pero yo estoy muy segura de lo que voy a hacer. Bueno, chicas, ¿estamos preparadas para el talent, sí o no? Claro que estamos, ¿Estás nerviosa? ¿Tú estás nerviosa, Satín? Estoy inquieta, nerviosa. Yo, si fuera tú, tendría un poco de presión por lo que eres tú. A ver, tengo mucha presión, me encantaría hacerlo muy bien. Llevo 21 años, gracias a Dios, viviendo el show. Aquí hay que ser competitiva porque hay mucho en juego, cariño. Y aparte lo de que salir fuera, la reputación vale más que los 50 que nos da en el maletín. Espero ser la primera en caer. Oye, de Margarita es verdad que no sé yo mucho de tu historia y eso. ¿Qué haces tú, tía? Pues yo, la verdad es que yo tenía una webserie, que yo hacía como una chica de un barrio marginal. Pero tú eres actriz. Claro, yo soy actriz, pero de verdad, no de TikTok, de estas que han grabado otras TikTok y se creen actrices. Yo tengo mi licenciatura, vos. Entonces, siempre evitaba yo misma como hacer personajes LGTBI. Nunca me quise hacer travesti porque tenía como una homofobia interiorizada de coger y decir, como estoy estudiando arte dramático, como yo ahora me dedico al mundo del travestismo, la gente no me va a tomar en serio. Quería hacer drag desde hace mucho tiempo, entonces, en cuanto terminé la serie, cogí y dije, mira, voy a hacer lo que yo me hace feliz y quiero, claro. Sin estar... Yo quería ser feliz, y ya me había jodido bastante, entonces lo que dije, yo me voy a hacer travesti. Y de repente estoy aquí. Nina, ¿cómo le vais, Nina? Se están pintando y nosotras maquillándonos. A mí, de hecho, me da mucho miedo porque yo vivo en Copenhague. Claro, tú vives en Copenhague ahora. De hecho, nunca he actuado en España. Yo tampoco. Bueno, alguna vez en Madrid. Y claro, esto es como algo también un poco nuevo para mí, pero bueno, quien no arriesga no gana.
Ya, eso es verdad. Estoy un poco cagada, no voy a mentir. Pero bueno, estoy segura de mi talent. Voy a servir looks, que es al final mi objetivo. Vamos para ello, y punto. Bienvenidos al escenario principal de Drag Race España. Ay, qué gusto da volver a casa, ¿eh? Sí. ¿A que sí? ¿A que sí? Ay, que me gusta a mí un brillo, un foco, una pasarela y mi queridísimo jurado. Qué alegría estar aquí. Javier Ambrosi. Dime, Suprema. Van 5. 5. Dime, ¿para cuántas temporadas más crees que tenemos talento drag en España? ¿Tú has visto Las Chicas de Oro? Yo sí. ¿Te acuerdas? Sí, pues sí. yo creo que con el talento que tenemos en España vamos a acabar las 4 así. ¡Ay! Ojalá, ojalá. Mi queridísima Ana Lokin. A ver, amiga, ¿qué tiene nuestra pasarela que no tenga Nueva York, París, Milán, Torremolino? Esa es fácil, chica. Pues Ana Lokin. Desde luego. Oma. Javier Calvo de mi corazón. Hola, Supreme. ¿A ti también se te parte el corazón cuando estás un tiempo sin ver travestis? Hombre, tú ten en cuenta que yo me despierto todos los días al lado de un Snatch Game de Mercedes Milá. Conectamos con la casa. Y en una temporada en la que ponemos en valor el corazón, tenemos con nosotros a una persona que fue capaz de robárselo a España entera. Amaya, cariño, bienvenida. Muchísimas gracias. Dinos, Amaya, ¿qué esperas de nuestro show? Pues espero sobre todo pasármelo genial porque es la primera vez que vengo de jurado a algo y me encanta que sea en Drag Race. O sea, por ahora me lo estoy pasando genial, hay una energía increíble y esta mesa también te pone en situación, ¿sabes? Como que dan ganas de ponerse así y decirle 4 cosas ¿sabes? Muy bien. Pues encantadísimas estamos de que nos acompañes aquí en este primer programa. Muchas gracias. Y en nada, os damos la bienvenida a nuestro talent show. Y para nuestra primera pasarela les hemos pedido a las reinas que nos revelen quiénes son para conocerlas a fondo desde el primer día. La categoría es Mis dos caras. Racers, arranquen motores y que gane la mejor drag queen. ¡Toma! Bienvenidos al Talent Show. Ahora vamos con la garra y la experiencia de Crystal Forever. Wow, para tener 52 años no ve cómo se mueve la hija de puta. Nos acaba de dar una lección de lo que es un show drag, o sea... La voz de Canarias llega para sorprendernos. Eva Harrington.
You had plenty money, 1922. To let other women make a fool of you. What don't you do right, like some other men do? Get out of here, give me some money too. ¡Qué vozarrón tiene la niña! Es que si estuviera en otro programa me giraría para ella. Do you like it, honey? Lo siento, cariño, solo hablo español. Yo no soy mala, es que me han dibujado así. Los hombres para mí son como marionetas de cartón. Y solo soy feliz jugando con su débil corazón. A todos les daré un poco de ternura nada más. Mi cuerpo solamente prestaré una noche quizás. Pues sé que en el amor lo mío se termina al comenzar. Por eso cuando el fuego se apagó, mejor es olvidar. Conejito, cuidado con la zanahoria. No me esperaba yo esto. Pedazo de Jessica Rabbit, me ha encantado. El próximo show promete ser muy educativo. La Escándalo. Ponte el condón, protege tu vida, tu seguridad es muy importante. Bienvenidos a clases de salud sexual. Prestad mucha atención. Cuando con un chulo vayas a quedar y el sombrero él no quiera utilizar, si te dice que le aprieta, que le duele la cabeza, respeta tu cuerpo y mándalo a pastar. Ponle el condón, protege tu culo, tu seguridad es muy importante. Y ahora os voy a enseñar cómo un condón colocar. Prestad atención a este tutorial. La herramienta nos va a tocar levantar, colocar, deslizar y lubricar. Y al acabar de jugar lo tienes que retirar y la leche la puedes aprovechar. Sífilis, gonorrea, clamidia. Ni pastillas ni pinchazos, no queremos nada de eso, así que cantad conmigo. Ponte el condón, protege tu vida, tu seguridad es muy importante. Ponle el condón, protege tu culo, tu seguridad es muy importante. ¡Brava! Me encanta, me encanta. Una clase de sexualidad siempre viene bien y es más educativa. La elegancia y la disciplina de la mano de Daphne Mugler.
Me he quedado tiesa. Ojalá se vea en televisión la mitad de guay que lo hemos visto aquí en persona porque ha sido flipante. Un talento muy equilibrado. Nunca mejor dicho. Margarita Califata. Literalmente estoy meada. Me parece divertidísimo, la mejor. Ay, Margarita, qué bien lo estabas haciendo. Me da mucha pena que haya pasado esa pequeña cosa al final. La moda y las pasarelas son dos de sus talentos. Nix. Buenas noches, damas, caballeros y bufones. Me iba a poner a hacer malabares, pero bueno, viendo que el circo se me ha adelantado, casi que a lo mejor urgen más unos consejitos de moda. Lo primero que todo, los abrigos que llevemos han de ser sintéticos, porque estamos en contra totalmente del maltrato animal. Así que no te preocupes, Ferran, mi amor, que los animales como ella tienen derechos. Oh. Nos encantan los reveals, pero si lo que nos vais a revelar es uno de esos bodies mal empedrados como los que lleva Daphne Mugler, cariño, lo único que nos está revelando es tu escaso presupuesto. O sea, no entiendo lo que está haciendo Nix. ¿Es un reading? ¿Es un roast? ¿Es una demostración de cómo irse a la primera? Los corsets deben ir muy ajustados. Así que coge cualquier gay que tengas alrededor tú mismo y que te empiece a apretar por detrás. Otro, por ejemplo, te puede poner las joyas. Las joyas han de ser buenas, que pesen más pesadas que los Javis y más grandes que su casa. ¡Maricón, que me mata! ¡Ay, que casi vomito! Las patatas deluxe. Y bueno, como iba diciendo, las joyas han de ser buenas, no de esas que os manchan de verde. Que para poneros verde ya estoy yo. Está bien el primer día muy dicharachera, que el primer día ya está así. Menos mal que no dio por mí, ¿eh? Que yo soy un blanco fácil, pero ojito, cuidado. Su talento es un lienzo en blanco y todo puede pasar. De Nébola Murnau. Por causas ajenas a su voluntad, las artistas que noche tras noche triunfan sobre este escenario no pueden estar aquí. Así que se suspende la función. Al que quiera, se le devolverá el dinero del espectáculo. Para los que no tengan nada mejor que hacer y para una vez que vienen a ese tipo de shows, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de cómo se crea una drag. ¿Y quién soy yo? Yo soy de Nébola Murnau y soy muy auténtica, o eso creo. Mira qué cuerpo, hecho a medida. Cintura extrema, pecho precioso. ¡Espera! ¿Me pongo culo? Tengo que esconder lo que tengo. ¿Me debo afeitar? Necesito una peluca. Rubia y sombra de ojos. Azul.
y una enorme sonrisa. A la gente le encanta una travesti sonriente y graciosa. ¿Soy sonriente y graciosa? Por lo menos soy auténtica, señora, que eso cuesta mucho. Y me rodeo de personas que me ayudan a crearme y a ser una obra de arte. Por lo menos soy auténtica. Y una es más auténtica cuanto más se parece a lo que soñó de sí misma. ¡Bonito! Ay, a mí me encanta de Nébola porque nos está ofreciendo algo diferente. Y se lo compro. Pago mi entrada. ¡Que se lleve mi dinero! Ella no da puntadas sin hilo. Nori. ¡Wow, Nori! ¡Qué talento! Convertir una cortina en un vestido que bueno, que parece una cortina. Dispuesta a no dejar un maricón en pie. Ferran. Mira, Mari, que os estoy viendo. Y aquí todas sabéis lo que es un buen lip sync, pero seguro que ninguna sabe lo que es una bujía. Pero no os preocupéis, Ferran no solo se entretiene, también os educa. Yo era una bujarra hasta que llegó la bujía, porque me he dado cuenta de que no soy una tía. No es ninguna tontería, aprenderéis la lección, saber que es una bujía te hace menos maricón. También estaba confusa que me gustaban los hombres, no os lo vais a creer, pero cambié hasta mis pronombres. Pero un bonito día tomé una decisión y me fui corriendo a una terapia de conversión, que en realidad era un módulo de mecánica. Ella baila con el coche, ella es mi guía, es la piedra del mechero, ¿qué es? La bujía. Ella baila con el coche, ella es mi guía, te convierte en hetero, ¿qué es? La bujía. Es que esto es un puto temazo, lo quieren en Spotify ya. Por lo que veo cada vez sois menos maricones, así que nadie puede poner en duda estas terapias. De bujarra a bujía, de chueca a gandía, si es que hasta su premia parece una tía. Hay un Javi y otro Javi, que ahora sois Carlos Montagud y José Tramolleres. Me menjo un esperes, les cagues sanseres. Ella baila con el coche, ella es mi guía, es la piedra del mechero, ¿qué es? La bujía. Ella baila con el coche, ella es mi guía, te convierte en hetero, ¿qué es? La bujía. Y ahora que ya he acabado, pues ya me voy. Espero que en esta sala no quede ni un maricón. Y si queda alguno igual es porque se me resiste, porque las terapias de conversión no existen. Ferran y la bujía se va a hinchar a ganar dinero con este hit, cielo. Madre Greco, si haces videoclip, quieren salir en él. Con una buena bujía. Me encanta Ferran, de verdad. Con toda la fuerza del sur, el talento de Satín Greco. Si tú lo quieres,
vida mía, yo te lo regalo. Pero no creía que superhombre te vas a llevar un chasco. Es muy atractivo todo un señor y como amante casi el mejor, pero no intenté de sujetarlo al corazón. Si tú lo quieres, amiga mía, yo te lo regalo. Te lo regalo. Los pelos de punta. ¡Pa' ti! ¡Pa' ti! ¡Pa' ti! ¡Gracias! ¡Mítico, de verdad! ¡Oh! Se me acaba. No quiero perderlo en la Lucky, por favor. ¡Gracias, de verdad! ¡Bravo! Hay muchas cosas grandes en el mundo. Está la Torre Eiffel, el Loro Parque. Pero ver a Satin Greco en directo es una de las cosas más bonitas que hay. Recibimos en nuestro puerto un barco con el talento de La Caudilla. Él vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante 2 copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Hermana, se te fue. Ahora a darle comida a esos gallos y esa gallina que se te salieron de la garganta. Recibimos el cabaret y la sutileza de Alexandra del Raval. Ayer conocí a un chico en Madrid. Tenía pollón, menudo fiestón. Le dije, cuidado, no me has lubricado. Y él, un señor, ahí me escupió. Yo como una perra abierta y coqueta, algo en el bullate muy raro noté. De nocilla el pastel. Que sí, maricón, que sí, que me fui a Madrid, que me follé a un pedazo de tío y me cagué encima de él, pero con glamour. El tiempo pasó, del Grindr me bloqueó, con el rabo de toro que tenía el cabrón. Sentada esperando a un hombre pa' mí, pensé en hacerme travesti, drag queen. Llenar escenarios, vivir de reír, esparciendo glitter, peluca pa' mí, de nocilla el pastel. Finísima, más fina que un petit suisse de chorizo. Y una última cosa, si esta canción te ha molestado, es porque encima de un tío tú también te has cagado.
Yo es verdad que es un poco bruta a mi gusto, ¿eh? Es decir, pero muy divertida. Yo digo súper sí, top. La categoría es Mis dos caras. Alexandra del Raval. Aparezco con este vestido de volantes que representa mi lado más vedette, pero también mi lado más niñato. ¿Por qué se va a desnudar? Sí, a ver, nos gusta. Y cuando me quito la falda, ¡pum! Por esa cacorra bonita. Soy una vaga que se ha cagado encima y no se ha limpiado. Y además me estoy quedando calva de tanto estar tumbada en la cama. Y sí, la caguéis. De Nébola Murnau. Yo he querido jugar un poco con la imagen iconográfica de las máscaras del teatro, porque yo siento que mi drag es muy diferente y me gusta mucho que mi drag se deje llevar por mis emociones. Las caras, Juan, las caras. Están estas dos de Nébolas que juegan entre ellas, que se besan, que se odian, que se quieren. A la López Ibor. Crazy or Liar. Yo espero que se enamoren de este look de la misma forma en la que yo me he enamorado de mis dos caras. La caudilla. Hoy en Pasarela estamos sirviendo oleaje porque, claro, yo mi talento iba de marinera y ahora pues tengo que seguir con esa narrativa. Paulina Rubio, ni una sola palabra de honor. También tengo reveal de peluca. Cámbiate el bañador que vas a coger una cistitis. Lo que quiere representar es mi miedo al rechazo. Cada cremallera abierta representa mi apertura al mundo y a que me conozcáis un poquito más. Daphne Mugler. Llevo un look inspirado en los árboles, que representa cómo de escondido me veía yo en mi pueblo. No te vayas por las ramas, querida. Tronquito, va. ¡Ay! ¡Ay! No a la tala. Y ahora soy una bola de discoteca preparada para la noche de Torremolinos. Qué guapa, por favor. Con este look os muestro cómo he pasado de ser una persona reprimida a ser una persona libre y poder ser, pues, como yo soy. Margarita Califata. Te estoy ofreciendo mi infancia, como un cactus en mitad de un desierto, porque sí que es verdad que a veces me sentí solo. Soy yo, la pinchadora. Pero de repente saco un traje llenito de margaritas con pedrería y aparece mi felicidad, porque Margarita ha sacado en mí lo mejor. Una margarita más y parezco yo un viernes por la noche. Te lo estoy dando todo y tú me lo tienes que comprar. Satín Greco. Os presento la Virgen porque la Virgen es Madre Celestial y yo soy madre de travestis. La reina del talent santo. Y guapa, y reina. Me doy la vuelta y ¡zas! Oh. Ahí, con todo el carajo al aire. Ella es del clan de los tobillos negros. Me convierto en mi penitencia. Penitencia que una lleva de tantos años de trabajo. Porque esto de ser guapa y ser artista no es tan fácil, cariño. Nori. Hoy en Pasarela muestro lo que más me define, que es el gimnasio y mis uñas. Me siento lo más entrando en esta pasarela con esta mancuerna enorme. ¿Será dragoréxica? ¿Crossfit o crossdresser? Me quito la parte de abajo del chándal y ya me quedo con el look completo de gladiadora, guerrera, con esos brazaletes de metal. O sea, muestro cuerpo. El deporte que ella hace es barra de labios. Press de tanga. Travestríceps. Sentadilla, Drax. Ferran. Hoy en esta primera pasarela estoy sirviendo mis dos realidades. La primera es la mía como arqueóloga, porque yo me dedico a la arqueología. Y cuando me la arranco, ¡pam! Mi otra cara, que es la cara que llevaba maquillada en el look de entrada. ¿Esos son los labios mayores o los labios menores? Todos a la vez. El labio en el coño y además con el labio del coño le mando besitos al jurado. Lo importante es que nos sonríe con el coño y nos mira con las tetas. Crystal Forever.
Hoy en Pasarela llevo un look que habla de la Cristal Forever, siempre elegante y dispuesta a dar todo en mis escenarios donde trabajo. Madre mía. Puppy Poison otra vez. ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! La gran Cher, una de mis grandes caracterizaciones. Es que impacta, ¿eh? Por un lado es la muñeca Anabel y por el otro Anabel Pantoja. Me siento pletórica, me siento bombástica. Mira qué tetitas tiene la muñeca. Eva Harrington. Hoy en la pasarela tenemos un payaso, porque parece que todas las Big Queen tienen que ser todas Comedy Queen. Balada triste de mis tetas. Y la otra cara es Eva Harrington, que es una diva con curvas. Mira, los payasos de la tele. Nosotros. Efectivamente. Voy caminando por la pasarela, contorneando estas curvas, cariño, maravillosa. Reina y diva, que es lo que hemos venido a servir aquí. La Escándalo. Salgo a pasarela para darle la razón a todos los que me dicen que soy un osito peludito y achuchable, pero al mismo tiempo mezclo la elegancia del drag con un vestido inspirado en Jessica Rabbit. Empezó en la Puerta del Sol y terminó en Montera. Les presento a los jueces mi parte más cam. El personaje que escogería para Mario Kart. Es raro porque me siento sexy, pero a la vez un poco extraña. Demasiado pelo. Nix. Hoy en pasarela llevo un look súper coquetón, porque yo al final soy como muy simpática. Croquet. Las mata callando. Les saco la etiqueta de la laca y es un matabichos. Y es que yo puedo ser muy maja, pero puedo ser muy venenosa. Amiga, date cuenta, tu novia es tóxica. Muy coquetona, pero a envenenar un poquito a 4 bichas. Reinas, muchas gracias por enseñarnos vuestro talento. Un aplauso para vosotras. Vamos, chicas. Y yo estoy segura de que todavía nos queda mucho por ver de todas y cada una de vosotras. Estamos deseando descubrirlo. Cuando diga vuestro nombre, por favor, dad un paso adelante. Alexandra del Raval. De Nébola Murnau. La Caudilla. Crystal Forever. Eva Harrington. La Escándalo. Estáis salvadas. Podéis ir al backstage. Buena suerte. Vosotras sois las mejores y las peores del programa de hoy. Vamos a escuchar qué tiene que decir el jurado. Empezamos con Dafne Mugler. Hola chicos, ¿qué Dafne, tal? has hecho dos cosas muy bien hoy. Has bailado increíble. No es fácil bailar con puntas, bailar ballet aquí, esto hay que decirlo. Gracias. Y además has contado una historia con 3 partes y con narrativa. Esa narrativa y esa seguridad hoy han sido sobresalientes. Da gusto verte pisar el escenario. Muchas gracias. Tu look creo que es bonito, creo que podría haber contado la historia mejor, ese árbol podría haber sido más árbol y esa discoteca más discoteca. En la pasarela has empezado desde lo rústico también, ser un árbol de tu pueblo, esa nostalgia que tú tienes de ese pasado y lo has llevado a tu momento del presente, que eres tú brillando en la pasarela. A mí la verdad que me has encantado, o sea, me parece que tienes un carisma increíble. Los momentitos que de repente sacabas así una sonrisa era como que, o sea, a mí me cautivaba, la verdad. Gracias. Hablamos ahora con Margarita Califata. Margarita, tienes una personalidad que enamora. Y estabas ejecutando tu talento y estábamos aquí todas mirándote y emocionados contigo. Pero al final ha habido un pequeño fallo de ejecución cuando has cogido el segundo plato y esas son las pequeñas cosas que pues marcan un poco la diferencia. A mí me ha gustado mucho el concepto de la pasarela, porque el cactus al final es un elemento de supervivencia, pero en un momento determinado florece. ¿Podía haber estado mejor ejecutado el cactus? Sí, y quizá me falta un poquito de espectacularidad también en este vestido, para que los dos hubieran brillado y se hubiera creado una conexión mucho más feroz.
Gracias. A mí yo creo que la verdad que tú tienes algo ya innato, que es como ese carisma y esa sonrisa que a mí la verdad que me inspira mucha ternura. Es verdad que se ha caído el plato tal, pero es que también yo pienso, o sea, hay un minuto solo, o sea, me parece como... Es que no significa nada, ¿sabes? Gracias, amor. Lo que tiene esto es que estamos en un concurso. Entonces, a mí la propuesta me ha gustado mucho, es muy divertida, pero juntas esto con la pasarela y no es un wow. Vamos a hablar ahora con Satín Greco. Satín, hoy nos has dado una lección de tradición, de talento, de fuerza y de emoción. En definitiva, una lección de travestismo. Es lo mío. Enhorabuena. Brutal. Esta noche hemos visto un show de Satín Greco y nos has convertido en tus espectadores. Hemos dejado de ser jurado para ser tus espectadores. Y tu Lola, ya lo sabes, es un levantapelucas. O sea, brutal, brutal. Gracias por dejarnos participar del show. Gracias a ustedes. Wow, Satín. La vida tiene un significado profundo y tú nos has hablado hoy de la vida y del arte. Y en la pasarela estás hablando de dos aspectos de ti y de vosotras como artistas, que es la divinidad, vestida de azul como una virgen maravillosa, y has hablado del sacrificio que lleva todo ese recorrido y ese camino. Pues que ha sido muy emocionante. Bravo, cariño. Vamos con Nori. Creo que era una buenísima idea lo que estabas intentando hacer. Si hubiese salido bien, nos hubieras dejado con la boca abierta. Pero es que, claro, te estabas jugando todo el talent a un wow final que tenía que salir perfecto. Y de repente, cuando has salido agarrándote la tela y tal, no hemos acabado de entender qué es lo que querías ofrecer. Y creo que con el look le pasa un poco igual. Creo que es una muy buena idea, pero creo que te ha faltado power para venderlo también. A ver, es que el talent se basaba todo en la destreza y en la habilidad. Y tan rápido, porque quizá tienes 2 minutos más o 3 minutos más y aquello se soluciona, sales y nos haces un runway maravilloso. Gracias. Ferran, vamos contigo ahora. O sea, nosotros estamos aquí viendo concursantes desde hace siglos y siglos. Y realmente tu aparición ha sido wow. Hay algo cool en ti, algo natural, algo que te sale fácil. Tus rimas, chulísimas. La canción me la quedo. Es de los grandes momentos de esta noche. Pero es verdad que eso que tienes, esa confianza para salir, para actuar, para comerte el escenario porque te lo has comido, creo que también tienes que tenerlo para defender una pasarela. Y ibas como pequeñita, como no creyéndote el look que tenías. Tienes mucho talento, pero tienes que creértelo tú. Y la bujía, un hit. Es un hit, ¿verdad? Es un hit. Increíble. Por favor, es que esas bujías echaban chispas todo el tiempo. A mí me parece que has hecho un talent reivindicativo, conceptual y terriblemente divertido. A mí la verdad que me has dado bastante envidia con las buenas rimas que haces. Ojalá haberla escrito yo, ¿sabes? Les digo algo cuando quieras, no te preocupes. Una colabo de repente. Cuando quieras, mi amor. Sí. Ferran, te voy a hacer una cosa y quiero que lo tengas hoy muy en cuenta. No te puedes hacer una idea la cantidad de facturas que vas a pagar gracias a la bujía. ¿Tú crees? Ojalá. O sea, todo el colectivo va a cantar eso de una manera, te lo digo en serio, eso era una apuesta muy redonda, te lo digo yo. Muchas gracias. Nix, vamos contigo. Nix, ya lo has hecho, ya está. O sea, yo creo que ese es el triunfo, que has llegado hasta aquí y has hecho tu talent y no ha pasado nada grave. Nos hemos reído. Nos hemos reído. Los chistes estaban bien, les faltaba cierto remate y al talent entero cierta narrativa. Creo que lo que teníamos que hacer hoy era buscar un talent que hablara de nosotras, algo para que te pudiéramos conocer un poco más. Y ahí es donde creo que me ha faltado un poco. Y en el look me faltaba un poco lo mismo. Entiendo la idea, pero me ha faltado conocerte un poco más esta noche. El roast es una de las cosas más complicadas de hacer en comedia, porque tienes que ser muy perra, tienes que ser capaz de mantener el papel de hija de puta todo el rato y eso es muy complicado. Y además sin conocernos nada. Y además sin conocer. Pero aún así, yo valoro mucho que tú te hayas arriesgado. Gracias. Yo con tu actuación he pensado, o sea, estamos aquí 5 personas, que es como para actuar para 5 personas es como mucho más difícil, yo creo, que actuar para mucha más gente. Y es como, o sea, yo estaría cagada, la verdad, porque claro, yo también he estado un poco en esa situación, he estado en Operación Triunfo y yo me acuerdo en los castings que era también solo para poca gente, es que era como, pero, o sea, ¿qué estoy haciendo, sabes? Un poco pase de micros. Y luego también os tenía que decir una cosa, que yo, por ejemplo, me acuerdo en OT que todas las valoraciones que hacían y tal, era como si de repente fuese un mundo. Y ahora que han pasado 6-7 años,
O sea, es como que no significa absolutamente nada, ¿sabes? O sea, obviamente, llevaros como las cosas constructivas y las cosas que os vayan a servir, me parece que tenéis un mérito increíble y, o sea, que enhorabuena y que, o sea, de verdad que... Agua Maya. Reinas, ahora los jueces y yo vamos a deliberar. Podéis ir detrás con vuestras compañeras. Muchas gracias. Bravas. Gracias. Ole. Gracias. A ver, sensaciones y ambiciones. A ver, Yo estoy muy contento. A ver, es guay en el primer capítulo, luego claramente a lo mejor no, pero ahora estoy contenta. Pues cariño, con lo nerviosa que estaba y con lo mal que pasó, la verdad. Hombre, es Me que quedo así contento. guapa se te ha escapado un gallo. ¿En qué barco? Yo cuando estabas cantando, yo no sé si eras tú o era Camilo VI. A mí me ha sorprendido que te salvaran. A ver, la verdad. yo ¿Pero que querías que pensaba... estuviera en voto? No, a ver, yo creía que ibas a estar en el bottom, creía. ¿Y yo? Sí, caudillo, tú. Ah, también. Joder, es que estoy salvada con los gallos y todo. Y punto. Si lo llevo a hacer bien, gano. Pedazo de putas. Ahora sois unas envidiosas todas. Anda ya. Yo creo que con la caudilla se han pasado un poco. Nena, sal tú a cantar en directo si tienes carita, que todas creen que es muy fácil. Aquello va a explotar de la rabia que tiene. No, a ver, no me da rabia. Pero claro, yo tenía unas expectativas conmigo misma que no he cumplido. Pero mi amor, expectativas que teníamos todas. Todas teníamos expectativas de ganar. ¿Me vas a permitir que yo estoy decepcionada conmigo mismo y me exprese? ¿Por No. qué? Me he quedado enfadada. Porque yo he venido aquí a darlo todo. Me exijo mucho, espero mucho de mí misma y estoy un poco decepcionada, la verdad. Bueno, tíes. Hola. Nenas, ¿qué ha pasado? Señora. Chati. ¿Qué tal, Ya está chochete llorando, mío, cariños míos? Las caras. Madre, las siéntate caras. aquí, ven. A ver, contadnos un momento, sentarse aquí. Contarnos las cosas, explicarnos. Buena cara, cariño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Quién top, quién voto? Nori. A ver, primero que hablen las que quieren que están en el botón. A ver, yo sabía que yo iba a ir porque al final yo me la jugaba a toda una que no me salió al 100%. Me salió lo de la máquina de coser y no me salió lo demás. A mí lo que me han dicho es que mi look no era como suficiente. Lo llego a entender porque comparado con ustedes que o sea, que Les hay ha mucho costado nivel y mucho yo se lo he visto. Y yo venía con la cosa de Ana Looking, te vas a quedar loca. Y claro, ella me dice como que le ha faltado ahí un poquitín más. Entonces me siento un poquito decepcionada conmigo mismo. Tendría que haber ofrecido un poquito más para que la niña se quedara loca conmigo. Me he quedado un poco chafada cuando han dicho que no me han conocido. ¿Pero con el look o con el talent? Con el look. Con el talent y con el look. Sentir que a lo mejor no he llegado me preocupa un poco, porque no he venido aquí a pasar desapercibida. La mamá ya está llorando otra vez. ¿Qué le pasa a Satín? Venga, madre. No, yo súper bien, pero no me lo esperaba que iba a estar bien, que en el top. Pero ¿cómo va a estar, amor? Pero, Si nos ¿dónde has ibas a enseñado estar? todas cómo se hace. La verdad. Hola. Literalmente la definición de Te lo España. juro que me quedé Nos has hecho llorar a todas, Greco. Sinceramente, me siento súper bien valorada. Me siento más madre que nunca. Bueno, y Ferran tiene un hit, o sea, ¿verdad? La bujía, les ha encantado. Oh, Maya me ha dicho hacer una colaboración. Eso está grabado y la voy a buscar cuando salga de aquí. Yo estoy muy contenta. Eso no lo pierdas, Badney, ¿cómo te fue a ti? Muy bien, la verdad que guay. ¿Qué te dijeron? O sea, no han flipado con el look, pero lo que es mi actuación me la han valorado súper bien y estoy súper contento con todo. Pregunta importante, las que estáis en el bottom, aunque todas consideréis que yo debería, pero no estoy. ¿Habéis pensado a quién le vais a dar el corazón, si os vais? Lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. Yo no me voy a ganar el corazón de las demás, cariño, porque yo soy un veneno. Pero no lo voy a necesitar en ningún momento, así que se lo pueden quedar todas para ellas. Mi querido jurado, ¿cuál de nuestras reinas os ha robado el corazón hoy? ¿Y cuál, por el contrario, nos lo va a partir dejándonos hoy? Qué difícil, por favor. Yo creo que esta noche hemos tenido unos talents brutales que en algunos ha estado descompensado con alguna pasarela. Entonces tengo bastantes dudas. Pero indudablemente todas nos han contado quiénes son. Nos han contado más quiénes son en el talent que en la pasarela, que curiosamente era mis dos caras. Sí, ha costado entender Bueno, algunas no te historias. creas, ¿eh? Yo de pronto quizá no estaba del todo
preparado como se tenía que haber preparado. Pero Dafne salía de un árbol para convertirse de pronto en una bola de cristal, en lo que es hoy en día, ¿no? Su cuerpo cuenta tanto quién es ella. Claro. Es tan maravillosa verla pasear. Movimiento, su cara, todo, en plan, cómo lo hace, tiene un carisma. Y luego Ferran No, increíble. ha sido la actuación de la noche, pero es verdad que queda como un poquito por detrás con el look. Sí, para sin mí. embargo, a mí el corsé cada vez me ha conquistado más. Yo lo iba mirando, me he dado cuenta de que era su cara exactamente Sí, lo ibas igual, entendiendo un poco. y lo ibas pillando más y igual lo... Pero yo Era una parte de la cara la que ha fallado, la otra no. Y luego Satín Greco, que ha llegado y ha hecho historia de Drag Race España y nos ha dejado absolutamente con la boca abierta. Y da gusto cuando alguien dice, lo que voy a hacer les va a volar la cabeza. Las voy a dejar heladas, las voy a dejar emocionadas. Yo he flipado hoy con ella. Por el contrario, tenemos a una Nyx que ha arriesgado, pero ha hecho algo dificilísimo, que es hacer un roast sin conocernos, pero creo que ha sido valiente y también hay que potenciar eso, ¿no? Concursantes que tienen esa valentía y esa determinación para salir a hacer cosas que Yo lo son valoro difíciles. muchísimo. Y luego tenemos a Margarita, que es que ha sido un problema de ejecución porque el talento iba bien, nos estaba enamorando, se te cae un plato, lo ha salvado genial además porque no se ha notado y es algo que podría pasar perfectamente en un talento de ese estilo. Y Nori tenemos lo mismo, que es un problema de ejecución, pero que era una muy buena idea. Es que tenemos a tres que son buenas ideas, pero que puede pasar eso que en el momento pues te coma. Silencio. ¿Hemos tomado una decisión? Sí, ¿no? Sí. Sí. Traedme a las chicas. Bienvenidas de nuevo, reinas. Los jueces y yo hemos deliberado y hemos tomado una decisión. Ferran, de Bujarra a Bujía, de Chueca a Gandía y de aquí para arriba. Estás salvada. Puedes ir detrás con tus compañeras. Margarita Califata, nos has demostrado que aunque pinches, sabes guardar el tipo. Y queremos ver un poquito más. Enhorabuena, estás salvada. Puedes ir detrás con tus compañeras. Gracias. Nori, a tu vestido le ha faltado un puntito, pero vemos que tienes un gran corazón. Nyx, aunque nos has puesto finas, se nos partiría el corazón si hoy te viésemos marchar. Nori, Nyx, estáis salvadas. Podéis ir detrás con vuestras compañeras. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí, Cari? No entiendo nada. ¡Ole! Qué gracia, de verdad. Satín Greco y Dafne Mugler. Lo siento mucho, chicas, pero hoy os enfrentáis al lip sync por la victoria. Hijas de la gran puta. Coño, tenía el ojete ya aquí. No podía más. Uf, de verdad. Ya os lo habíamos avanzado, que esta temporada vamos con el corazón por delante. Y esta noche, hoy, nosotras os entregamos el nuestro. Hoy de aquí no se va nadie. Enhorabuena, tía. Qué fuerte. Vamos allá, vamos allá. Pero vamos a ver. ¿Que no se va nadie y somos 12 otra vez? Me cago en la madre que va, ¿eh? Cuyons. Reinas, estamos de celebración y por eso, para luchar por la victoria, interpretaréis El corazón contento de Marisol. Mucho cuidado, que me han dicho que es una de las canciones favoritas de Amaya. ¿Es verdad esto? Es verdad. ¿Sí? Me encanta. Dos reinas están frente a mí. Esta es
vuestra última oportunidad para impresionarnos y convertiros en la primera ganadora de esta temporada. Yo voy a por todas. Daphne bailará muy bien, pero hija, yo también levanto la pierna. Así que yo voy a por todas, cielo. Ha llegado el momento del lip sync por la victoria. Si a mí yo de 18 años cuando empecé le dice que se va a enfrentar a Satín en un lip sync, me quedo loca. Buena suerte y no la caguéis. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Yo quisiera que sepas que nunca quise así. Veo aquí a Satín haciendo Marisol. Veo aquí a la otra el Circo del Sol. Es una cosa chulísima. Está siendo muy guay, está muy reñido. Yo no sé quién va a ganar. No tengo palabras, Susana. Reinas, felicidades a las dos. Veo lo que han decidido los jueces y enseguida os cuento. Daphne Mugler, felicidades, eres la ganadora del programa de hoy. ¡Qué fuerte! Que he ganado el puto primer reto del Drag Race España. Es que no me lo creo. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Vamos ya! ¡Viva Andalucía! Daphne, bravo. Te llevas 2.500 euros. Y además, un premio que te va a hacer muchísima ilusión porque te llevas 2 noches de hotel en el Hotel Ritual Torremolino. ¡Guau! Para ti, para un acompañante con pensión completa y spa. Eso no me lo da. O sea que, muy bien. Bueno, me llevo a mi novio, follamos allí en el spa y a tomar por culo. Satín, enhorabuena por tu trabajo, Gracias. porque ha sido maravilloso. ¡Una woman! ¡Una woman! Gracias. Yo estoy en el top el primer día, cielo. Así que estoy a tope con la COPE. El siguiente capítulo, a ver qué pasa, cielos. Que esto acaba de empezar, ¿eh? Y ahora sí, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré. ¡Que suene la música!
La próxima semana en Drag Race España... Me alegra muchísimo contaros que esta semana estrenamos la serie de éxito mundial El secreto de Puente Tieso. Que no me den muchas líneas porque aquí cuesta que entre, ¿eh? Eso me gusta. Cíñete al guión, taruga. Cíñete al guión, Mendruga. ¿Vale? Cíñete al guión, mendruga. Has hecho un reto buenísimo. Me parece una obra de arte. El look es absolutamente fantástico. Yo creo que estamos ante el primer OVA de la temporada 5. Lo que pasó fue muy sencillo. Te bloqueaste en el reto. La suerte está echada, que sea lo que Dios quiera.